Nunca imaginé que mi historia comenzaría con una silla de plástico en un aeropuerto, y mucho menos que esa silla marcaría el inicio de mi renacimiento. Me llamo Rosa, tengo 67 años, y hasta ese día me consideraba una madre afortunada. Mi hijo Sebastián y su esposa Patricia me habían invitado a acompañarlos en un viaje a Cancún, como un regalo adelantado de cumpleaños. Me lo dijeron con tanto amor, con esa sonrisa que Sebastián heredó de su padre, que no dudé ni por un segundo. «Mamá, empácalo. Más bonito que tengas. Te mereces conocer el mar», me dijo. Y yo, como tonta ilusionada, creí cada palabra. Aquel día llegamos temprano al aeropuerto de la Ciudad de México. Yo llevaba puesto mi vestido verde oliva, el más elegante que tenía. Patricia lucía radiante como siempre, con su blusa crema y su bolso de diseñador colgado al hombro. Sebastián cargaba mi maleta rosa con una ternura que me hizo sentir importante. «No te preocupes por nada, mamá», me dijo mientras me sentaba en una de las bancas. «El check-in puede tardarse. Mejor espéranos aquí. Nosotros nos encargamos de todo». Me dieron un beso en la mejilla y se alejaron entre la multitud. Las primeras media hora sonreía a cada pareja mayor que pasaba. Pensaba que pronto yo también estaría caminando por una playa con mi familia, celebrando la vida. Me sentía plena, bendecida. Pero después de 40 minutos comencé a inquietarme. Ya no los veía desde donde estaba sentada. Me convencí de que debían estar en una fila muy larga. Otra hora pasó. Me levanté por primera vez. Sentí las piernas entumecidas y una punzada de angustia en el estómago. Caminé hacia el mostrador donde los había visto por última vez, pero no estaban allí. Nadie los había visto. Me senté de nuevo, más rígida esta vez. Marqué el número de Sebastián. Buzón de voz. Envié un mensaje. No hubo respuesta. 2 horas, 3, 4. El reloj parecía burlarse de mí. Cada minuto era una estocada más profunda, hasta que lo comprendí. No era un retraso. No era un problema en la fila. Era abandono. Me habían dejado allí, como si fuera una carga. Como si, después de tantos años de sacrificios, ya no tuviera ningún valor. Fue en ese instante que el mundo, mi mundo, se vino abajo. A veces, el silencio duele más que las palabras. Ese banco frío fue testigo de mi soledad más profunda. Si alguna vez te sentiste olvidada, invisible, te invito a suscribirte, a quedarte conmigo, porque esta historia también puede ser la tuya. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran sollozos dramáticos, eran gotas silenciosas, de esas que queman la piel al deslizarse por las arrugas. Cada segundo de espera me deshacía por dentro. Saqué mi teléfono de nuevo. Nada, ni un mensaje, ni una llamada, como si nunca hubiera existido para ellos. Miraba a las familias abrazarse, correr, reír, mientras yo me volvía cada vez más pequeña, más invisible. Había trabajado toda mi vida como costurera, cosiendo vestidos de boda, remendando pantalones hasta medianoche, todo para darle a Sebastián una buena vida. ¿Y así me pagaba? Una mujer del aeropuerto se me acercó. Tenía una placa con su nombre, Estela. Su voz era suave pero firme. «Señora, la he visto aquí sentada por horas. ¿Está bien?» Quise mentir, decir que solo esperaba, pero algo en su mirada me quebró. Le conté todo, desde la invitación hasta la espera interminable. Me escuchó sin interrumpir, con una mano cálida sobre la mía. Cuando terminé, su rostro se endureció. «Eso que le hicieron no está bien, Rosa. Esto no es un olvido. Es abandono, y no vamos a quedarnos de brazos cruzados». Estela sacó su radio y comenzó a hacer preguntas. Hablaba con firmeza, con el ritmo de quien sabe exactamente qué buscar. Supe entonces que estaba con alguien que no solo me creía, sino que quería ayudarme de verdad. A los pocos minutos, recibió una llamada. Sebastián Morales y Patricia Vázquez abordaron el vuelo 847 con destino a Cancún hace más de 3 horas. Compraron 2 boletos, solo 2. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 2 boletos, no 3. Nunca pensaron llevarme. Todo fue una trampa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Me aferré a la banca mientras trataba de entender. Había confiado en ellos. Les di acceso a mi cuenta bancaria hace meses, cuando me dijeron que era por seguridad. «Solo para emergencias, mamá»,
me dijo Sebastián. Si te pasa algo, podré ayudarte rápido. Y yo, como siempre, creí. Nunca imaginé que esa confianza sería mi ruina. Con manos temblorosas, abrí la app del banco. Las cifras comenzaron a bailar frente a mis ojos. $248.000 desaparecidos en una mañana. Cada transferencia era como una puñalada. Hotel de lujo, actividades turísticas, vuelos de primera clase, todo con mi dinero. Dinero que representaba 40 años de vida, de madrugar, de renunciar a mí por los demás. Estela leyó en silencio los movimientos bancarios y su rostro cambió de compasión a furia. «Esto no puede quedar así», dijo apretando los dientes. Y en ese momento, entre la rabia y el dolor, sentí por primera vez una chispa. No estaba sola, y tal vez, solo tal vez, no iba a quedarme sentada llorando para siempre. Estela me ayudó a ponerme de pie. Caminamos juntas hacia una pequeña oficina del aeropuerto, donde podríamos hacer llamadas en privado. Mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de impotencia. No entendía cómo podía doler tanto. ¿Cómo era posible que mi propio hijo me viera como una carga, como un obstáculo? ¿Acaso no fui yo quien le dio todo? ¿No fui yo quien se quedó sin comer para pagarle la universidad? ¿Quién vendió su anillo de compromiso para completar la inscripción a su maestría? ¿Cómo se llega a ese punto donde una madre se convierte en algo descartable? Marqué al banco. Me contestó un joven con voz animada, ajeno al terremoto que se vivía dentro de mí. Le expliqué la situación. Me transfirieron al departamento de fraudes. Otra mujer, esta vez de voz más madura, tomó mi caso. Revisó la cuenta. Confirmó los movimientos. Podemos congelar los fondos si todavía están en el sistema, pero necesitaremos una denuncia formal. Asentí. Haría todo lo necesario. Recuperar ese dinero no era solo cuestión de justicia, era cuestión de dignidad. Cada peso robado era una parte de mí que me habían arrancado con engaños. Estela, sin perder tiempo, me preguntó si tenía otra cuenta. Gracias a Dios, tenía una, en otro banco, abierta después del matrimonio de Sebastián. Ahí guardaba unos $30.000 para emergencias reales. Él no sabía de esa cuenta. La abrí por consejo de mi hermana mayor, que siempre decía que una mujer nunca debía poner todos los huevos en una sola canasta. Esa cuenta era mi último refugio, y ahora también mi última oportunidad de mantener algo de control sobre mi vida. Estela se mostró aliviada. Hay que mover ese dinero ya mismo, antes de que ellos descubran su existencia. Con una rapidez impresionante, Estela contactó a su cuñada Aurora, quien trabajaba en el Banco Metropolitano. «Nos espera en una hora», me dijo. «Vamos a abrir una nueva cuenta a su nombre, con acceso exclusivo». Salimos del aeropuerto en taxi. El mundo afuera parecía tan normal. La ciudad bulliciosa, los autos, la gente caminando. Y yo, en medio de todo eso, rota pero decidida. En el banco, Aurora fue amable y eficiente. Lamentaba mi situación, pero me dijo que no era la primera vez que veía casos así. «Más comunes de lo que creemos, señora Rosa», comentó con tristeza. Firmé papeles, memoricé claves, recibí una tarjeta nueva. Oficialmente tenía una cuenta secreta. La primera cosa mía, completamente mía, en mucho tiempo. Sentí algo nuevo. No alegría, todavía no, pero sí una especie de fuerza tranquila. Una determinación que comenzaba a brotar desde lo más profundo. De regreso al aeropuerto, Estela me miró y me dijo, «¿Sabe una cosa? Tiene más fuerza de la que cree. No muchas mujeres pueden reaccionar así en medio de una traición tan grande». Sus palabras me conmovieron, pero aún no me sentía una mujer fuerte. Me sentía una mujer traicionada que se obligaba a no caer. Cuando regresamos al aeropuerto, el paisaje ya no era el mismo. O tal vez era yo la que ya no era la misma. Aquel lugar ya no era el escenario de mi abandono. Era el campo de batalla donde había comenzado a defenderme. Estela no había terminado. Tenía un plan. Vamos a rastrear exactamente dónde están. Y más importante aún, vamos a asegurarnos de que sepan que usted no está derrotada, que está actuando. Esa idea me estremeció. No por miedo, sino por una emoción que no recordaba haber sentido en años. El deseo de hacer justicia. Tenía contactos en Cancún, en hoteles, en restaurantes. En cuestión de minutos,
supo que Sebastián y Patricia estaban hospedados en el Grand Palladium Resort, en una suite presidencial de $45,000 por 3 noches. Supe que esa noche cenarían en el restaurante más caro del hotel, con vista al mar y champán francés. Saber esos detalles me llenó de rabia. Una rabia fría, controlada, pero poderosa. Mientras yo lloraba en una silla del aeropuerto, ellos brindaban por su inteligente plan. Estela me miró y dijo: «Podemos hacer algo más que congelar sus tarjetas. Podemos hacerles sentir exactamente lo que usted sintió hoy». Su propuesta era simple, pero efectiva. Enviarles mensajes anónimos que los hicieran entrar en pánico. Frases cortas, certeras, entregadas como si fueran notas del hotel. La idea me encantó. No era venganza vacía, era justicia emocional. El primero decía: «Las madres no somos tan ingenuas como ustedes creen. Algunas sabemos defendernos». El segundo: «El dinero robado no sabe tan dulce como esperaban, ¿verdad?». Los enviarían cada media hora, hasta la hora de la cena. Yo ya no era solo una víctima, era una mujer que empezaba a recuperar el control. Mientras esperábamos que llegara la hora de la cena, sentí algo que no había sentido en décadas: anticipación. No por dolor, ni por miedo, sino por la posibilidad de que, por una vez, las piezas se movieran a mi favor. Estela era meticulosa, coordinaba todo con precisión, revisaba el reloj, hablaba con su contacto en el hotel, apuntaba horarios, nombres y movimientos. Yo solo la observaba. Nunca creí que el destino me pondría a una mujer así en mi camino, justo en el momento más oscuro de mi vida. Pero ahí estaba, siendo no solo mi aliada, sino una especie de ángel guardián. A las 7:30 recibimos la confirmación. Sebastián y Patricia habían bajado al restaurante, vestidos elegantes, rostro relajado, como si no tuvieran una sola preocupación. Mientras tanto, en su habitación, el último mensaje esperaba sobre la almohada. Lo había escrito yo misma. Nunca subestimen a una madre traicionada. Estamos más conectadas de lo que creen. Solo imaginar sus rostros al leer esas palabras me hizo sonreír por primera vez en todo el día. Era una sonrisa distinta, nacida no del placer, sino del despertar. Estela me preguntó si estaba lista para lo que venía. Le dije que sí, estaba más que lista. Quería escucharlos. Quería oír sus voces cuando comprendieran que no me había quedado sentada llorando como esperaban. Llamamos al hotel. El recepcionista transfirió la llamada a la habitación de la suite presidencial. Cuando escuché la voz de Sebastián decir «Hola», sentí una descarga eléctrica. «Hola, hijo», respondí. El silencio que siguió fue tan largo que por un momento pensé que había colgado. Pero no, solo estaba en shock. «Mamá, ¿cómo conseguiste este número?», repetí su pregunta con calma. Le pregunté cómo había conseguido él los $248,000 que robó esa mañana. Su voz se quebró. Intentó explicar. Patricia preguntaba en voz baja quién era. Y entonces yo hablé, firme, dolida, real. «Me diste acceso a esa cuenta para emergencias, Sebastián. ¿Y así defines una emergencia? ¿Un resort de lujo mientras abandonas a tu madre en un aeropuerto?». Estela me hacía señas para seguir. Me sentía fuerte. Por primera vez, mi voz era un arma, no una súplica. Patricia intentó intervenir, pero su voz temblaba. «Lo sentimos», dijo Sebastián. «Fue un error. Vamos a regresar y hablar de esto». Me reí. Una risa amarga, pero liberadora. «¿Un error?», repetí. «¿Así le llaman ahora a traicionar a quien te dio la vida? ¿A usar su dinero para cenar langosta y brindar con champán mientras ella se sienta sola como un perro en un aeropuerto?» Sebastián balbuceaba. Patricia lloraba. Yo seguía hablando. Cada palabra era una bala cargada de años de sacrificio. ¿Sabes lo que se siente ser abandonada, Sebastián? Hoy lo vas a entender, porque esta noche tu tarjeta será rechazada y tu cara no tendrá a dónde esconderse. Estela me indicó que colgara. Lo hice. Y entonces comenzó la espera más dulce que he tenido. A las 10:05 de la noche, el teléfono sonó. Estela respondió. «Acaba de suceder», dijo con una sonrisa enorme. «La tarjeta fue rechazada frente a todos. 3 veces. Patricia intentó usar otra. Tampoco pasó. El mesero llamó al gerente. Tuvieron que explicar su situación delante de los demás. Fue humillante.
Yo cerré los ojos y respiré profundo. No por venganza, sino porque, por fin, había consecuencias. Por fin, la vida les devolvía una pequeña parte del daño que me causaron. CTA 2, parágrafo 26. Primeiro grande conflito. Si alguna vez alguien en quien confiaste te hizo sentir como si no valieras nada, si también has llorado en silencio por aquellos que más amas, suscríbete. No estás sola. Aquí compartimos historias como la tuya. Historias que merecen ser escuchadas. Estela me relató cada detalle con precisión quirúrgica. Sebastián insistía en que intentaran una vez más. El mesero, incómodo. Otros huéspedes miraban. Patricia, roja de vergüenza, discutía en voz baja. Finalmente se rindieron. Subieron a la habitación cabizbajos. Y ahí, sobre la cama, encontraron el mensaje final. La humillación que sintieron esta noche es solo una pequeña muestra de lo que significa ser traicionado por quienes más confías. Estela lo había escrito, pero lo sentí como mío. Esa frase era mi grito de guerra silencioso. Mi forma de decirles, ya no más. Intentaron llamar al banco. Intentaron todo. Pero era tarde. Esa noche, al menos, dormirían sabiendo que su plan perfecto se había venido abajo. Que yo no era tan fácil de eliminar como pensaban. Que la viejita había despertado. Y que no pensaba volver a dormirse nunca más. Me senté en silencio, procesando todo. Lo que había perdido, lo que había ganado. Por primera vez en años, me sentía viva. Pasé la noche en un pequeño hotel cercano al aeropuerto. Estela insistió en quedarse conmigo. Me preparó un té caliente. Me arropó como si fuera una hermana mayor. Yo no dije mucho. Mi mente aún navegaba entre la rabia, la tristeza y una sensación nueva. Poder. No un poder agresivo, sino el de saber que no estaba completamente derrotada. Dormí poco, pero profundamente. Soñé con la voz de mi difunto esposo, diciéndome que estaba orgulloso. Y al despertar, supe que aún había mucho por hacer. A la mañana siguiente, nos sentamos con calma en una cafetería. Estela abrió su libreta y comenzó a planear la siguiente etapa. «¿Qué quiere hacer ahora?», me preguntó. Le respondí con firmeza. «Quiero hablar con ellos de nuevo, pero esta vez no para reclamar. Esta vez quiero que entiendan lo que me hicieron, que lo sientan, que lo enfrenten». Estela asintió. «Entonces esa será nuestra estrategia». Fue en ese momento que entendí algo importante. Ya no era solo cuestión de recuperar mi dinero. Era cuestión de recuperar mi dignidad. Llamamos al hotel. La misma voz del día anterior respondió. Sebastián contestó. Su voz era otra. Quebrada, insegura, temblorosa. «Mamá, ¿eres tú otra vez?» «Sí, soy yo», le dije con calma. «Supongo que tuvieron una cena interesante anoche». Guardó silencio. Podía imaginar su rostro, su confusión, su miedo. «No sabemos qué pasó, mamá. Todas las tarjetas fueron rechazadas. El hotel nos está amenazando con llamar a la policía si no resolvemos esto». «¿Y cómo se siente eso?» «Hijo», le pregunté, «¿cómo se siente estar en un lugar desconocido, sin recursos, sin apoyo?» Su respuesta fue un susurro. «Terrible». Me contó que se sentían perdidos, vulnerables. No sabían en quién confiar. Lo escuché sin interrumpir. Y luego le dije, «Eso que sientes ahora es lo que yo sentí ayer, sentada en una silla, esperando por horas, creyendo que todo era un malentendido. Pero no lo era. Era una traición, Sebastián. Una muy consciente». Patricia tomó el teléfono. Su voz estaba desgarrada. «Rosa, lo siento. De verdad, fue idea mía. Yo lo convencí. Teníamos deudas. No sabíamos qué más hacer». Escuchar eso me dolió más de lo que imaginaba. No porque me justificara, sino porque revelaba la verdad. Nunca confiaron lo suficiente en mí como para pedirme ayuda de frente. Prefirieron robarme, engañarme. «¿Y por qué no me lo dijeron?», pregunté. «¿Por qué no vinieron a mi casa y me dijeron, mamá, ¿estamos en problemas?». Sebastián retomó la llamada. «Porque sabíamos que dirías que no. No queríamos decepcionarte. No queríamos que supieras lo mal que estábamos». Me reí, una risa triste. «¿Y en lugar de decepcionarme, decidieron destruirme?». Gran elección. El silencio se hizo largo. «¿Qué quieres que hagamos?», me preguntaron. «¿Cómo podemos reparar esto?». Respiré hondo. Ya no era la Rosa que esperaba una disculpa. Era la Rosa que había tomado el control. «Primero,
Van a vivir lo que yo viví. Van a pasar el resto de sus vacaciones como yo pasé ese día. Solos, inseguros, dependiendo de la bondad de extraños. Segundo, van a devolver cada centavo, con intereses. No me importa cómo. Vendan el auto, pidan préstamos. No es mi problema. Sus respuestas eran apenas murmullos de aceptación. Y finalmente, la tercera condición. Nunca más tendrán acceso a mis cuentas, ni a mis decisiones financieras. Nunca más me verán como una vieja tonta que no sabe protegerse. A partir de ahora, cualquier relación entre nosotros será en mis términos, y si no les gusta, están libres de irse para siempre. Mi voz no tembló. No lo dije con rabia, sino con certeza. Sebastián intentó apelar al vínculo familiar. Pero mamá, somos todo lo que tienes. Cerré los ojos por un segundo y le respondí con la frase que cambió mi vida. Estar sola es mejor que estar mal acompañada. Colgué el teléfono sin más palabras. No necesitaba escucharlo suplicar. Esa parte de mí ya estaba cerrada. Estela me observaba con respeto. Esa fue la mujer más fuerte que he visto en mucho tiempo. No, respondí. Solo asentí, porque por primera vez en años yo también lo creía. Pasaron algunos minutos en silencio después de esa llamada. Estela me ofreció un café. Yo lo sostuve entre las manos como si necesitara anclarme a algo físico para no desmoronarme. No lloré, no grité, solo me quedé allí, respirando despacio, tratando de asimilar todo lo que acababa de hacer. Había enfrentado a las dos personas que más quería en el mundo. Había puesto límites donde antes solo ofrecía entrega incondicional. Y aunque eso me partiera por dentro, también era lo más sano que había hecho en años. Estela y yo pasamos el resto del día revisando movimientos bancarios, asegurándonos de que todo estuviera bloqueado, protegido. Me ayudó a contactar al banco para formalizar la denuncia. También comenzamos el papeleo con las autoridades para registrar el robo. Me explicó que aunque legalmente Sebastián tenía acceso a la cuenta, podía probar que el uso de esos fondos había sido fraudulento, que hubo intención de daño, abandono y abuso de confianza. Cada formulario que llenaba me parecía un acto de reconstrucción personal. No era solo para recuperar dinero, era para recuperar mi voz. A media tarde, mientras firmaba uno de los últimos papeles, Estela me miró y dijo: ¿Ya pensó qué quiere hacer con lo que recupere? ¿Con su nueva cuenta? La pregunta me sorprendió. Hasta ese momento no había pensado en eso. Solo quería reparar lo que se había roto. Pero de pronto, una pequeña semilla comenzó a germinar dentro de mí. Tal vez, después de todo esto, podía empezar una vida nueva. Una vida que nunca había considerado porque siempre vivía para otros. Para Sebastián, para mi esposo, para los vecinos, para ser la madre ejemplar. ¿Y si ahora vivía para mí? Esa noche volví a dormir en el mismo hotelito, pero algo era distinto. Me acosté sabiendo que había cruzado un umbral. Ya no era la mujer que se sentaba esperando que la quisieran. Era la mujer que se levantaba y exigía respeto. A la mañana siguiente, Estela vino a buscarme con pan dulce. «Hoy nos vamos a ver departamentos en Cuernavaca», me dijo con una sonrisa. Yo no había mencionado nada sobre mudarme, pero ella entendía antes que yo misma lo que necesitaba. Comenzar de cero, en un lugar donde no todo estuviera contaminado por recuerdos. Vimos 5 departamentos ese día. El último tenía una pequeña terraza con vista a las montañas y un jardín descuidado lleno de posibilidades. Apenas lo vi, supe que sería mi nuevo hogar. Usé parte del dinero recuperado para comprarlo. Estela me acompañó a firmar los papeles. Me abrazó con fuerza al salir de la oficina de la notaría. «Hoy nace una nueva Rosa», me dijo con lágrimas en los ojos. Y tenía razón, porque ese lugar no solo era un refugio físico, era el escenario de mi renacimiento, un espacio mío, elegido por mí, pagado con mi fuerza. Me mudé en silencio. No les avisé a Sebastián ni a Patricia. No les debía explicaciones. Quienes traicionan pierden el derecho de saber dónde estás o cómo estás. Solo supieron que había recuperado el dinero porque el banco los notificó formalmente del congelamiento. Intentaron llamarme varias veces. No respondí. Estaba ocupada comprando muebles sencillos, plantando rosas en mi nuevo jardín y buscando actividades para ocupar mi tiempo de una forma que me hiciera sentir viva de verdad. Un mes después,
Empecé a tomar clases de pintura en el centro cultural. Mi primer cuadro fue un desastre, pero el instructor, un señor, jubilado de mirada suave, me dijo: «No pinte bonito, pinte su verdad». Así lo hice. Pinté un sillón vacío en una sala con ventanas cerradas. Luego pinté una mujer de espaldas, con las manos en los bolsillos, caminando hacia un campo abierto. No sabía si eso era arte, pero era mi historia. Cada trazo era una herida transformada, cada color, una emoción que ya no necesitaba ocultar. Los martes y jueves, además, empecé a colaborar como voluntaria en un refugio para mujeres mayores, víctimas de abandono y abuso familiar. Al principio solo escuchaba. Después empecé a contar mi historia. Algunas lloraban, otras me abrazaban. «Usted es más valiente de lo que cree», me dijeron muchas veces, pero yo solo sentía que estaba haciendo lo que necesitaba hacer. No permitir que mi dolor se desperdiciara, que sirviera, aunque sea un poquito, para que otra mujer no se sintiera tan sola como yo me sentí aquel día en el aeropuerto. Si tú también crees que ninguna mujer merece ser tratada como una carga, si alguna vez sentiste la necesidad de empezar de nuevo después de una traición, suscríbete, porque aquí compartimos historias de fuerza silenciosa, de dignidad reconstruida, de segundas oportunidades reales. Una tarde, mientras regaba mis rosas, recibí una llamada inesperada. Era Sebastián. Atendí. «Mamá, Patricia está embarazada. Vas a ser abuela». Su voz tenía una mezcla de esperanza y miedo, como si ese anuncio fuera suficiente para borrar todo. Pero yo ya no era la misma. «Me da gusto por ustedes», le respondí. «Espero que sean mejores padres de lo que fueron hijos». Hubo silencio, un silencio largo, que decía más que 1000 palabras. Sebastián no supo qué responder. Su silencio era el eco de una culpa que ya no podía disfrazar. Me preguntó si quería conocer a la bebé cuando naciera. Le dije que sí, pero que sería bajo mis condiciones, en mi casa, y sin manipulaciones emocionales. Si alguna vez intentan usar a esa niña para que yo baje la guardia, cortaré todo contacto, sin mirar atrás. Él prometió que no lo harían, pero yo ya no confiaba en promesas, solo en hechos, y por primera vez sentí que ese límite lo había dejado descolocado, como si le costara aceptar que ya no tenía poder sobre mí. Estela seguía visitándome todos los domingos. Llegaba temprano con pan dulce. Me contaba sobre su semana en el aeropuerto, y a veces se quedaba a almorzar. Nuestra amistad se había convertido en una de las cosas más puras y valiosas que tenía. Ella me decía guerrera. Yo la llamaba mi ángel guardián. Nunca imaginé que una desconocida terminaría siendo la persona más importante en esta etapa de mi vida. Pero así es la vida. A veces el amor verdadero llega de quien menos esperas, justo cuando más lo necesitas. Una de esas mañanas, mientras compartíamos café en la terraza, me preguntó: «¿Alguna vez te arrepientes?». Me quedé pensando. ¿Me arrepentía de haber sido dura con Sebastián y Patricia? ¿De haberles cerrado las puertas de mi confianza? La respuesta salió sola. Jamás. La vieja Rosa los habría perdonado de inmediato. Habría llorado un par de días y luego fingido que todo estaba bien. Esta nueva Rosa se había prometido no volver a permitir que nadie la pisoteara. No se trataba de rencor, se trataba de dignidad, de aprender a elegirme a mí, aunque eso doliera. Aurora, la cuñada de Estela, también se convirtió en amiga. Venía a veces a cenar, me ayudaba con mis cuentas y juntas organizamos un pequeño grupo de apoyo para mujeres mayores en la comunidad. No era nada formal, solo charlas entre señoras que habían vivido mucho y callado más. Entre todas, tejíamos una red invisible pero fuerte, una red donde cada hilo era una historia de dolor, transformada en valor. Yo contaba mi historia, otras compartían las suyas, y poco a poco, esa terraza llena de flores se convirtió en un lugar de sanación colectiva. Una tarde Patricia me llamó llorando. Me pidió que la perdonara. Me dijo que no dormía bien, que la culpa la consumía, que la bebé merecía crecer en una familia unida. Le respondí con respeto, pero con firmeza. «Patricia, no te odio, pero tampoco confío en ti. Ser madre no borra lo que hiciste. Si quieres construir algo conmigo, empieza por demostrarlo con acciones. Y eso lleva tiempo, mucho tiempo».
Me agradeció entre lágrimas. Colgó sin insistir. Supongo que por fin entendió que esa puerta ya no se abría con lágrimas, sino con verdad. A veces pienso en aquella silla del aeropuerto, en lo que habría pasado si me hubiera quedado allí esperando, si Estela no me hubiera encontrado, si yo no hubiera tenido el coraje de levantarme. Tal vez seguiría atrapada en la idea de que una madre todo lo perdona, que el amor familiar justifica cualquier cosa. Pero ya no. Aprendí que el amor sin respeto no es amor, es sometimiento, y que la sangre no obliga a soportar lo insoportable. Esa lección me liberó. Me dio alas, alas que nunca supe que tenía porque siempre estuve con la vista fija en el suelo. Una mañana, en una de mis clases de pintura, el profesor Valentín me dijo: «Rosa, tus cuadros han cambiado. Antes eran tristes, ahora son luminosos». Le sonreí, porque era cierto. Sin darme cuenta, había empezado a usar colores más vivos, más intensos, como si mi alma ya no necesitara esconderse, como si cada trazo fuera una afirmación de que estaba viva, de que seguía aquí y que ya no iba a aceptar que nadie me apagara. «¿Y qué estás pintando ahora?», me preguntó. «Un campo abierto», le dije, «y una mujer mayor, caminando sola, con la cabeza en alto». Esa noche soñé con mi yo más joven, aquella Rosa de 30 años que vivía para los demás, que se sacrificaba en silencio, que callaba sus propias necesidades. En el sueño ella me miraba con ternura, pero también con admiración. Me desperté con el corazón latiendo fuerte, no de angustia, sino de certeza. Estaba honrando a esa Rosa del pasado, no renegando de ella, sino liberándola, dándole el final que merecía, porque incluso las mujeres que se entregan completamente merecen una vida digna, una vejez en paz, una historia que no termine en abandono. Una semana después, recibí la visita de Sebastián. Vino solo. Traía una caja con ropa de bebé y una carta escrita a mano. Me dijo que quería que la leyera sin interrupciones. Me senté en el sillón y con las manos temblorosas la abrí. Era una carta larga, llena de recuerdos de infancia, de disculpas sinceras, de promesas de cambio. Hablaba de su vergüenza, de su miedo a perderme para siempre, de lo mucho que le dolía haberme traicionado. Al terminar de leer, lo miré. No supe qué decirle, pero al menos por primera vez no sentí que estaba actuando. Sentí que hablaba desde un lugar real. No le dije «te perdono», porque aún no podía, pero tampoco lo rechacé. Le ofrecí una silla, preparé un té y conversamos como dos adultos que sabían que algo importante se había roto, pero que aún podían encontrar una forma distinta de relacionarse. Sebastián no pidió nada más. No exigió volver a cómo éramos antes. Solo me escuchó. Y cuando se fue, me dio un beso en la frente, como hacía cuando era niño. Cerré la puerta con el corazón revuelto, pero en paz. Ya no necesitaba una disculpa perfecta. Lo que necesitaba era que él entendiera lo que me había hecho. Y esa vez, creo que lo entendió. Ese mismo día me senté frente al lienzo y pinté algo nuevo. Una mesa con 2 sillas, una ocupada, la otra vacía. Era mi forma de representar cómo me sentía con respecto a mi hijo. Presente, pero con reservas. Cercano, pero no completamente dentro. Mi pintura se estaba volviendo mi lenguaje. El modo en que podía decir lo que no encontraba palabras para expresar. Y con cada pincelada me reafirmaba. Ya no iba a permitir que el pasado definiera mi presente. Había aprendido que el amor también necesita límites, que protegerse también es una forma de amar. Estela, como siempre, celebró cada paso que daba. «No necesitas correr, Rosa. Estás reconstruyendo algo muy valioso. Tu respeto por ti misma». Sus palabras se quedaban en mi mente durante horas. Me hacían bien, porque todavía había días en que la tristeza me visitaba. Días en que me preguntaba si había sido demasiado dura. Pero luego recordaba esa silla fría, esa espera eterna, esa cuenta bancaria vacía. Y recordaba que no se trataba solo de mí, se trataba de todas las mujeres que, como yo, habían dado todo y recibido nada. Y de cómo cada una merecía una historia diferente. Un sábado por la tarde Patricia me llamó. Me dijo que había nacido la bebé, una niña. La llamaron Esperanza. La ironía del nombre no se me escapó. Me preguntó si quería conocerla. Le dije que sí, pero con la misma claridad de siempre. No voy a olvidar lo que pasó.
pero tampoco voy a privar a esa niña de una abuela que puede enseñarle el valor de la dignidad. Patricia lloró. Me agradeció. Y así, de a poco, sin promesas, sin dramatismo, empezamos a tejer un nuevo tipo de vínculo. Uno que no se basaba en lo que fuimos, sino en lo que podíamos llegar a ser. Conocí a Esperanza un domingo de sol. Estaba envuelta en una manta blanca, dormida como un ángel. Al tomarla en brazos, sentí algo nuevo. No era solo ternura, era un compromiso silencioso. Prometí que a esa niña nadie la haría sentir que debía sacrificarse para ser amada. Prometí que aprendería que el amor real no humilla, no traiciona, no manipula. Me miré en el reflejo de la ventana con ella en brazos y pensé, soy la abuela que necesitaba ser, y eso me basta. En ese momento supe que mi historia ya no era solo una de dolor, también era de renacimiento. Sebastián me observa diferente ahora, ya no con superioridad, ni con lástima. Me mira con respeto. Tal vez por primera vez en su vida entiende que su madre no es solo la que siempre está. Es una mujer completa. Una mujer que sobrevivió a una traición brutal y salió de ella con más claridad que nunca. A veces lo noto más callado, más reflexivo, como si él también estuviera en su propio proceso de reconstrucción. No le exijo nada, no lo presiono. Ya aprendí que las relaciones sanas no se imponen, se construyen desde el ejemplo, no desde el reclamo. Mi vida ahora tiene un ritmo propio. Pinto, planto, leo, escucho música clásica por las tardes, me río con Estela, lloro con Aurora, abrazo a Esperanza. Ya no espero que los demás llenen mis vacíos, los lleno con lo que elijo para mí. Y eso ha sido lo más liberador de todo, porque durante décadas viví pendiente de los demás. Ahora vivo pendiente de mi paz, y eso ha cambiado todo. Incluso mi forma de caminar es distinta, más erguida, más presente, más consciente de que cada paso me pertenece. Un día, en el refugio, una mujer mayor me preguntó si alguna vez me había sentido culpable por poner límites a mi hijo. Le respondí con honestidad, sí, muchas veces, pero luego recuerdo que si no lo hacía, me habría perdido a mí misma. Ella asintió con lágrimas en los ojos, y comprendí que muchas de nosotras crecimos creyendo que el amor verdadero es sacrificio sin medida. Pero no, el amor verdadero también sabe decir basta, también sabe alejarse a tiempo, también sabe protegerse de quienes lo usan como excusa para lastimar. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, si alguna vez te miraste al espejo preguntándote cuándo empezarás a vivir por ti, suscríbete, comenta, comparte, porque juntas tejemos historias que merecen ser contadas y ninguna de nosotras está sola. Ahora, cuando me siento en mi terraza con un café y escucho el viento entre las plantas, no siento vacío, siento plenitud, porque descubrí que el peor abandono no es el de los demás, es el de una misma. Y yo, después de tanto, por fin volví a mí. Y eso es todo lo que necesitaba. Una tarde, mientras barría las hojas del jardín, recordé algo que mi madre me dijo cuando era niña. Quien sabe quedarse sola, nunca será esclava de nadie. En aquel tiempo no lo entendía. Creía que estar sola era lo peor que podía pasarle a una mujer. Pero ahora, con 67 años y el corazón reconstruido, entendía esa frase como una declaración de libertad. No era la soledad la que me daba miedo, era la dependencia emocional, esa que te obliga a tolerar lo intolerable, a justificar lo imperdonable. Y ya no estaba dispuesta a vivir así. Mis días en Cuernavaca se volvieron rutina, pero una rutina que me hacía bien. Me levantaba temprano, regaba mis plantas, pintaba un rato, y luego caminaba hasta el centro cultural donde saludaba a las señoras con las que tomaba clases. Cada una tenía una historia, un pasado, una herida. Y cada una, como yo, había decidido que aún quedaba vida por delante. Nos reíamos mucho. Hablábamos de libros, de recetas, de cosas simples. En ese espacio nadie nos preguntaba por nuestros hijos, ni por nuestros esposos, solo por nosotras. Y eso era un alivio enorme. Una de esas mujeres, Teresa, me dijo un día algo que no he olvidado. ¿Sabes qué es lo más revolucionario que puede hacer una mujer mayor? Vivir feliz, sin depender de nadie.
Esa frase me quedó resonando, porque durante años había creído que mi valor estaba en lo que podía dar, en lo que podía hacer por los demás. Ahora entendía que también tenía valor por lo que era, por lo que soñaba, por lo que sentía, y que no necesitaba la aprobación de nadie para caminar erguida. Mi existencia ya no era para complacer, era para florecer. Un sábado, Sebastián vino a visitarme con Patricia y Esperanza. Me avisaron con días de antelación, como acordamos. Vinieron puntuales, respetuosos, con mirada baja. No traían regalos ni discursos, solo a la bebé dormida y una humildad que por primera vez parecía sincera. Nos sentamos en la terraza, tomaron té conmigo, hablamos de Esperanza, de su primer mes de vida, de lo difícil que había sido todo. Yo los escuché, no los interrumpí, no los culpé, pero tampoco los abracé. Solo estuve presente, como quien observa desde un lugar seguro, sin dejar de cuidar su propio límite. Después de 1 hora, Patricia me preguntó si podía cambiarle el pañal a la bebé en el baño. Asentí. Fue entonces que Sebastián, solo conmigo, me miró y dijo: «Nunca me imaginé que fueras capaz de dejarme sin palabras». Me reí. «Durante toda tu vida me viste como débil, como alguien que siempre perdonaría, y no te culpo. Yo misma me presenté así, pero esa mujer ya no está». «Lo sé», respondió. «Y aunque me duele, también te admiro». No dije nada, solo lo miré con calma, porque a veces las palabras sobran cuando los actos comienzan a hablar por sí mismos. Cuando se fueron, cerré la puerta despacio. No tenía el corazón desbordado ni el pecho comprimido. Tenía una tranquilidad serena, como quien sabe que nada se ha resuelto del todo, pero que todo ha empezado a acomodarse. No iba a olvidar, no iba a fingir que nada pasó, pero tampoco iba a cargar ese dolor como una cruz. Lo que sucedió había dejado cicatrices, sí, pero ya no sangraban, y eso era suficiente para seguir. Una noche de lluvia, mientras leía en la sala, recordé la última vez que me sentí así de fuerte. Y la verdad, nunca, porque incluso en los momentos más felices de mi vida, había estado pendiente de complacer, de no incomodar, de no molestar. Esta era la primera vez que mi paz no dependía de nadie más. Y entender eso me dio una fuerza nueva, una que no hacía ruido, pero que estaba en cada decisión que tomaba, desde la ropa que me ponía hasta las personas con las que compartía mis tardes. Estela y Aurora organizaron una pequeña reunión en mi casa para celebrar mi nuevo cumpleaños. «Esta es tu segunda vida, Rosa», dijo Estela con una copa en la mano, «y esta vez vas a vivirla como te dé la gana». Nos reímos, brindamos, comimos pastel de naranja y cantamos canciones viejas. No hubo regalos caros, ni discursos largos, solo abrazos sinceros, risas compartidas y una sensación de pertenencia que no tenía hace años. Por primera vez, sentí que no necesitaba una familia perfecta para sentirme amada. Solo necesitaba personas reales, leales, que me aceptaran como soy. La bebé Esperanza empezó a visitarme una vez al mes. Sebastián y Patricia cumplían con los acuerdos. Siempre llegaban con respeto, sin intromisiones. No hablábamos del pasado, pero a veces, en sus ojos, notaba la sombra de la culpa. Y en la mía, el brillo de quien ya no es víctima, sino dueña de su camino. Le cantaba a Esperanza canciones que mi madre me cantaba. Le contaba cuentos inventados. Le hablaba al oído cosas que me habría gustado escuchar cuando era niña. «Eres suficiente», le decía. Siempre lo has sido. Y cada vez que la veía sonreír, entendía que, de alguna forma, estaba cerrando un ciclo. Una tarde, mientras Esperanza dormía en mis brazos, pensé en cuántas mujeres se habían apagado sin siquiera saber que podían brillar. Mujeres que murieron convencidas de que amar era entregarse sin condiciones, incluso cuando eso significaba perderse a sí mismas. Yo estuve a punto de ser una de ellas. Estuve a punto de terminar mi vida siendo la madre que espera, la abuela que se conforma, la mujer que calla. Pero no, algo dentro de mí despertó justo a tiempo. Y ahora, cada minuto de mi día era una afirmación. Yo importo. Mi paz importa. Mi historia también merece ser contada. En el refugio, las mujeres empezaron a llamarme la Rosa de Cuernavaca. No por vanidad,
sino porque decían que cada vez que hablaba, dejaba una semilla en el corazón de alguien. Yo no me sentía especial, solo me sentía honesta. Contaba mi verdad sin adornos, con lágrimas cuando hacía falta, con silencio cuando dolía demasiado. No me vean como un ejemplo, les decía. Solo soy una mujer que un día decidió no seguir bajando la cabeza. Y en esas reuniones, entre infusiones, galletas caseras y miradas que entendían sin juzgar, encontré mi propósito. Aurora me propuso escribir mi historia. Tienes que dejar esto por escrito, para tu nieta, para otras mujeres. Me resistí al principio, pero luego entendí que contar lo vivido no era abrir heridas, era mostrar cicatrices que sanaron. Empecé a escribir en un cuaderno azul que compré en el mercado. Cada página era un recuerdo, desde los días de costurera, pasando por las madrugadas de sacrificio, hasta llegar a esa silla de aeropuerto que me cambió la vida. Lo escribía todo, no para vengarme, sino para liberar, para que quien lo leyera supiera que siempre hay una salida. Aunque todo parezca perdido, Estela se ofreció a ayudarme a organizarlo, y juntas, los domingos, nos sentábamos a revisar los textos. Ella corregía mi ortografía. Yo le contaba anécdotas que había olvidado. Reíamos, llorábamos, nos abrazábamos. Esa escritura no solo era un proyecto, era un acto de amor propio, un altar levantado a la mujer que fui, a la que me convertí y a la que aún estoy siendo. Porque ya no me defino por el rol que ocupo en la vida de otros, me defino por cómo me miro al espejo. Y esa mirada, por fin, es amable. Una tarde nublada, Esperanza dio sus primeros pasos en mi terraza. Entre plantas de lavanda y geranios caminó con torpeza hacia mí. Caía, se levantaba, volvía a intentarlo. Cuando finalmente llegó hasta mis brazos, sentí que el mundo se detenía. «Eso es, mi niña», le susurré. «Nunca dejes que nadie te diga que no puedes», porque en ese pasito tembloroso vi el reflejo de mi propio andar, de mi propio levantamiento después del golpe más duro de mi vida, y comprendí que no estaba sola, que mi historia ya no era solo mía, era de todas. A veces por las noches me siento en mi sillón favorito y enciendo una vela. No rezo como antes, no pido cosas imposibles, solo agradezco. Agradezco por Estela, por Aurora, por Valentín, por Teresa. Agradezco por la fuerza que no sabía que tenía, por la vida que me atreví a empezar cuando todo parecía terminado, y por la niña que ahora duerme en la habitación contigua, con sus manitas cerradas como flores. Esa niña que sin saberlo me dio un motivo más para seguir adelante. No por ella, por mí, porque merezco ser testigo de una vida vivida con plenitud. Una vecina nueva llegó al barrio hace poco. Se llama Clara. Tiene 65 años y una tristeza que no oculta. Un día me preguntó por qué siempre tengo flores frescas en mi terraza. Porque un día entendí que merezco belleza. Le respondí. Desde entonces, Clara viene todos los miércoles a tomar té conmigo. No habla mucho, pero su presencia se va suavizando. Me recuerda a mí misma antes de despertar. Y por eso, con paciencia, la dejo florecer a su ritmo. Porque cada mujer merece su primavera. Y a veces solo necesita que alguien le diga que aún puede llegar. Valentín, mi maestro de pintura, organizó una exposición con nuestros cuadros. Me pidió permiso para incluir los míos. Dudé, sentí pudor, pero accedí. Y cuando vi mi obra colgada en aquella galería pequeña, con mi firma abajo, sentí un orgullo tan puro que las lágrimas se me escaparon sin vergüenza. Esa mujer que pintaba campos abiertos, esa mujer que usaba el color como arma, como bálsamo, como memoria, era yo. Nadie más. Yo con mis arrugas, con mi historia, con mi alma completa. Sebastián vino a la exposición. Se paró frente a uno de mis cuadros y se quedó en silencio largo rato. Después se me acercó y me dijo: «No sabía que tenías todo esto dentro». Le respondí: «Nunca te diste el tiempo de mirar». No lo dije con rencor, sino con verdad, porque el problema no fue solo lo que me hicieron, sino lo poco que me vieron durante años. Pero ahora yo me veo. Y eso basta. Un día recibí una carta inesperada. Venía del despacho de abogados que había contactado en secreto después del abandono. La carta confirmaba algo que ya intuía. Sebastián y Patricia
Habían hecho transferencias no autorizadas de mi cuenta cuando yo estaba incapacitada emocionalmente. El caso podía abrirse de nuevo si yo lo deseaba. Me senté con el sobre en la mano durante horas. Ya no quería venganza, pero sí quería dejar un precedente. Quería que supieran que no había sido ingenua, que había pruebas, que simplemente había decidido tomar otro camino. Guardé la carta en una caja fuerte. No la usé, no aún. Pero el simple hecho de tenerla fue suficiente para sentirme en control. Esa caja no solo guardaba papeles, guardaba mi poder recuperado, mi derecho a elegir cómo actuar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. No todo se trata de tribunales. A veces, la mayor justicia es mirar a los ojos de quien te lastimó y ver que ahora es él quien baja la mirada. Clara, mi nueva amiga, empezó a pintar. Le regalé pinceles, lienzos y un día le dije, hazlo aunque creas que no sabes, porque la vida también se pinta sin saber. Y ella, temblando, hizo su primer trazo y lloró. Y yo la abracé, porque sabía lo que estaba pasando. Pintar no era sobre colores, era sobre recuperar el valor de expresarse, de existir, de dejar huellas, así como yo lo hice, así como lo estamos haciendo muchas, porque no hay edad para empezar de nuevo, ni heridas demasiado viejas para sanar. Una tarde Patricia me llamó para decirme que quería regresar a trabajar. Había dejado de depender de Sebastián, quería encontrar su propio rumbo. Le respondí con sinceridad, eso es lo más inteligente que podrías hacer. Tal vez ella también había aprendido, tal vez no, pero ya no me importaba definir sus pasos. Yo tenía demasiado por cuidar en mi propio jardín. Me ofreció dejar a Esperanza conmigo mientras iba a entrevistas. Acepté, no por ella, por la niña, porque no tenía la culpa de nada y porque su risa llenaba de luz cada rincón de mi casa. Cuidar a Esperanza no era una obligación, era un privilegio. Verla crecer, decir sus primeras palabras, correr por la casa con sus pies descalzos, era como ver una versión pequeña de mí misma, pero libre. A veces le contaba historias con finales felices, a veces le decía la verdad con metáforas. Había una mujer que vivía en una casa sin ventanas, hasta que un día aprendió a romper los muros con pinceles. Ella me miraba con sus ojos grandes, y yo sentía que me entendía, como si su alma supiera, desde 1900 ya, que su abuela no era una más, era una mujer que eligió no apagarse. Un periodista local vino a la exposición a hacer un reportaje sobre mujeres mayores artistas. Me entrevistó sin apuro. Me preguntó sobre mi historia. No le di detalles personales, pero hablé de la dignidad, del abandono, de la reconstrucción. El artículo salió una semana después. Rosa, la mujer que floreció después del olvido. Lloré al leerlo, porque por fin mi dolor no estaba enterrado en silencio. Estaba transformado en algo útil, en algo que podía inspirar. Y eso, para mí, era una forma de justicia. Estela me llevó una copia enmarcada del artículo. «Para que lo cuelgues donde lo veas todos los días», me dijo. Lo puse en mi estudio, justo encima del caballete. Cada vez que lo miraba, recordaba que esa mujer en la foto no era solo una sobreviviente, era una creadora, una líder, una nueva versión de sí misma que no pedía permiso para existir. Y eso lo era todo, porque después de años pidiendo perdón por existir, ahora simplemente me celebraba. Una noche Sebastián me llamó desde el hospital. Patricia había tenido un accidente menor y necesitaba que alguien recogiera a Esperanza. Fui sin dudar. Al llegar, el personal médico me reconoció por el artículo. «Usted es la artista, ¿verdad?», me dijeron. Me sentí pequeña y grande al mismo tiempo. Tomé a Esperanza en brazos y vi a Sebastián temblando. «Gracias por venir, mamá». «No lo hago por ti», respondí. «Lo hago porque esta niña merece ser amada, sin condiciones». Y se lo dejé claro con la mirada. Ya no soy la misma, y eso es lo que la hace segura en mis brazos. Esa noche, mientras Esperanza dormía en mi cama, la observé en silencio, su respiración tranquila, sus manitas cerradas, su pelo esponjoso, y sentí que, de alguna manera, todo había valido la pena, porque a pesar del dolor, del abandono, de la traición, había logrado algo que muchas no logran: vivir en paz con mi verdad, ser respetada, ser libre, ser
yo. Y en esa quietud, comprendí que no había sido un final triste. Había sido un renacer, uno que empezó en la peor estación de mi vida y floreció, lento pero firme, en el jardín que yo misma aprendí a cultivar. Los días siguieron, tranquilos, luminosos. Ya no vivía esperando sobresaltos ni disculpas que quizás nunca llegarían. Me bastaba con la serenidad de una mañana con té, el perfume de la lavanda en mi terraza y el sonido suave de Esperanza jugando con sus muñecas. Me descubrí disfrutando del presente sin miedo a que me lo arrebataran, porque ahora sabía que todo lo que tengo lo construí yo, con mis manos, con mis decisiones, con mis límites, y eso nadie me lo podía quitar. Aurora me propuso que organizáramos una charla abierta en el centro cultural. Muchas mujeres necesitan escuchar tu historia, Rosa. Tal vez no para copiarla, pero sí para sentir que no están solas. Dudé. Me aterraba hablar frente a desconocidos, pero luego pensé en esa Rosa del aeropuerto, la que temblaba, la que esperaba, la que aún creía que todo era un malentendido, y supe que tenía que hacerlo, no por mí, por todas nosotras. El día de la charla, el salón estaba lleno, mujeres de todas las edades, algunas con cuadernos, otras con lágrimas contenidas. Subí al pequeño estrado con el corazón latiendo fuerte y conté todo, sin morbo, sin exageración, con la verdad desnuda y firme. Hablé de la confianza rota, del abandono, del silencio, de la rabia, pero también hablé de la pintura, de la red de mujeres, de la nieta, que me enseñó a sonreír otra vez. Y cuando terminé, el silencio fue profundo. Luego, los aplausos, largos, sinceros, liberadores. Una señora se me acercó al final. Tenía los ojos llenos de agua. «Yo fui tú», me dijo, pero no supe salir, hasta hoy. La abracé. No necesitábamos más palabras, porque en ese instante entendí que mi historia ya no era mía, era de todas. Y eso me dio una paz tan grande que, al llegar a casa, me senté frente al espejo y me sonreí. Por primera vez en años, sin tristeza. Detrás, Valentín me ofreció un espacio fijo en la galería para exponer mis cuadros. Dijo que mi obra se había vuelto una voz para las que no gritan. Acepté, porque entendí que no tenía que gritar para ser escuchada. Mi pincel hablaba por mí, y cada trazo que daba era una afirmación. Sigo aquí, y no solo sobreviviendo, viviendo con plenitud, con color, con intención. La vieja Rosa, la que solo se daba a los demás, ya no existía. Ahora, era yo la que decidía cómo y con quién compartir mi tiempo. Sebastián comenzó a venir con más frecuencia. No por obligación, por deseo. Se sentaba conmigo a tomar café. Me preguntaba por mis cuadros. Me pedía consejos sobre paternidad. No hablamos mucho del pasado, pero en su mirada ya no había condescendencia. Había respeto, admiración silenciosa. Y aunque el daño no se borra, el vínculo se reconstruye con actos. Y él estaba empezando a comprenderlo. Un día me trajo una caja. Dentro estaban fotos de cuando él era niño, cartas que yo le escribí y que él había guardado, y un dibujo que decía: «Mi mamá es mágica». Lloré al verlo. No porque necesitara su validación, sino porque entendí que, incluso en el hijo que me traicionó, había una parte que aún me amaba. Me la habían ocultado el ego, la ambición, el miedo, pero estaba ahí, y verla me ayudó a soltar un poco más el rencor. Le pedí a Estela que me acompañara a renovar mi testamento. Ya no era el que hice hace 30 años, cuando todo giraba en torno a mi familia. Ahora, parte de mis bienes serían destinados al centro cultural, al refugio de mujeres y a la creación de una fundación artística para mujeres mayores. Porque si algo me enseñó esta etapa de mi vida, es que no hay justicia más grande que convertir el dolor en oportunidad para otras. Llamé a Sebastián y le expliqué mi decisión. Lo escuchó en silencio. No protestó, solo dijo: «Lo entiendo, mamá, y me alegra que estés haciendo todo esto». Esa reacción me sorprendió, me alivió y me hizo ver que quizás, en algún rincón de su alma, él también había cambiado. No sé si del todo, pero ya no era el hombre que me dejó en un aeropuerto. Era alguien que por fin entendía quién soy, y eso era suficiente para mí. No necesitaba que me pidiera perdón de rodillas, no necesitaba que me devolviera el dinero,
ni que hiciera discursos. Solo necesitaba que supiera que esta vez el control lo tenía yo, que esta vez quien decidía qué historia escribir era yo. Y lo estaba haciendo con cada paso, cada pincelada, cada palabra dicha desde el alma. Un año después, mientras caminaba por el mismo aeropuerto donde fui abandonada, algo dentro de mí se detuvo. No por miedo, sino por gratitud. Caminé hasta aquella banca, esa misma donde me senté temblando, esperando, creyendo que alguien volvería por mí. Me senté otra vez, pero ahora, erguida, serena, cerré los ojos y respiré profundo. Ya no era la misma. En ese asiento no estaba una mujer traicionada, estaba una mujer renacida. La Rosa de antes murió aquel día, y esta, la de ahora, floreció entre ruinas, con dignidad, con fuego propio. Abrí mi bolso y saqué un sobre. Dentro una copia del primer cuadro que pinté tras el abandono. Una mujer sola frente al mar, con los brazos abiertos al viento. Lo dejé discretamente en la banca, con una nota que decía: si te sientes olvidada, no estás sola. Esta es la prueba de que puedes comenzar otra vez. Me levanté, me sacudí la falda y seguí caminando hacia mi puerta de embarque. Esta vez no iba a ser abandonada. Esta vez yo elegía mi destino. Esperanza me esperaría en casa. Ya decía mi nombre con claridad. «¡Abuelita!», gritaba cuando llegaba del taller. Su voz era mi canción favorita. Ella no sabía todo lo que yo había pasado, y tal vez no necesitaba saberlo aún. Pero un día, cuando sea mayor, le contaré. No para heredarle el dolor, sino para mostrarle de dónde venimos, para que sepa que la libertad también se hereda, que hay cadenas que se rompen en silencio, con actos, con amor propio. En una pared de mi casa cuelga una frase que mandé a hacer especialmente. Nunca es tarde para salvarse a una misma. La miro cada mañana, y cada mañana me recuerda que sigo eligiéndome. No por despecho, no por orgullo, por justicia, porque me lo debo, porque por demasiado tiempo creí que el amor se mendigaba. Y ahora sé que el verdadero amor empieza cuando dejas de traicionarte a ti misma. En la fundación que lleva mi nombre, llegan mujeres cada mes con historias parecidas. Abandonos, robos, silencios, culpas. Las recibimos con flores, té caliente y una promesa. Aquí nadie vuelve a ser invisible. Aquí se empieza de nuevo, con el nombre bien alto y el alma sin vergüenza. Algunas lloran, otras ríen, pero todas, poco a poco, vuelven a reconocerse en el espejo. Y en cada una de ellas, yo también me reconozco. A veces me preguntan si perdoné a Sebastián, y siempre digo lo mismo. Lo suficiente para liberarme, no tanto como para olvidar. Porque el perdón no es una absolución mágica, es una decisión personal. Y mi perdón vino con condiciones, con límites, con amor propio de por medio. No por él, por mí, porque cargar odio también es una forma de seguir atada. Y yo ya elegí volar. Hoy, cuando me siento frente al lienzo, ya no pinto heridas, pinto futuros, paisajes abiertos, abuelas fuertes, mujeres con canas y espinas, pero con flores brotando del pecho. Y cada trazo que doy es una declaración. Estamos vivas, estamos presentes y merecemos todo lo bueno que la vida aún nos guarda. No somos un estorbo, no somos pasado, somos raíz. Y sin raíz, ningún árbol se sostiene. Esperanza duerme en la habitación contigua, y antes de acostarme, le dejo una carta bajo su almohada. No para que la lea hoy, sino para cuando la vida la golpee. La carta dice: tu abuela fue abandonada un día, pero no se quedó ahí. Se levantó, se pintó entera, se eligió, y eligió vivir. Tú también puedes hacerlo, porque ese es mi verdadero legado. No el dinero, no los cuadros, sino la certeza de que, incluso cuando todo parece perdido, aún podemos florecer. Y así cierro esta historia, no con lágrimas, sino con la frente en alto, porque no fui una víctima para siempre. Fui mi propia heroína. Me rescaté, me reconstruí, y ahora soy testimonio de que la vida no se acaba cuando nos traicionan. A veces, justo ahí, es cuando de verdad empieza.